Invitamos al doctor José Luis Vélez para darnos la siguiente charla. El doctor Vélez, como todos ustedes conocen, es nuestro PAS presidente y según el doctor Soto ahora es fiscal. Espero que no sea el fiscal de la nación para que no nos haga las cosas que pasa con Nadine, ¿no? Bien, el tema que nos va a hablar es el de microagujas para rejuvenecimiento facial. Sí, tiene 10 minutos, doctor, le hemos recortado el tiempo por... Con la flecha de adelante nomás y este acá como puntero. Si lo pongo ahorita no va a funcionar. Buenas tardes. Bueno, gracias a la Junta por invitarme a participar también del Congreso. Me dijeron que haga un tema sobre microagujas. Vamos a hablar sobre una terapia cutánea de microagujas, que esto es un sistema automatizado de terapia punzado que lo que va a hacer es atravesar verticalmente para estimular de forma natural la elastina con el mínimo daño epidérmico. Entonces, ¿por qué hace un mínimo daño epidérmico? Porque la aguja entra vertical como una máquina de coser. Si nosotros vamos a toda velocidad, podemos hacer mínimo más o menos 1200 huecos por segundo. Si hacemos esto en un minuto, posiblemente estamos alrededor de los 70.000 huecos. Y si hacemos por media hora, hacemos más de 2 millones de agujeros o de canales. ¿Por qué? Para poder ingresar los insumos que nosotros deseamos tener efectos benéficos con él. Mejora los resultados de rejuvenecimiento, función automática de vibración. Esto aumenta la eficacia de tratamiento mediante el aumento de la absorción de los productos, la reducción del dolor, el malestar cuando trabajamos superficial a 0.5, a 0.75 a 1. Es eficaz y puede utilizar en combinación con láseres, fraccionales, IPLs o peeling químicos, pero con un ácido muy bajo, ¿no? Las ventajas: sin infección cruzada, agujas desechables, la velocidad es operador dependiente, menor tiempo de tratamiento, profundidad de aguja ajustable, menos dolor, pieza de mano ligero, fácil de usar, menor precio de consumibles, no tiene efectos secundarios si yo lo comparo con la aparatología de mucho más precio. Tratamos de, o personalmente no trato de hacer los protocolos establecidos por las casas comerciales. ¿Por qué? Porque el paciente acá no me va a pagar lo que establece el protocolo de las casas comerciales. Si me dicen que hago una vez por semana, una vez cada 10 días, una vez cada 15 días, no le voy a poder cobrar de repente el monto que establezco semanalmente, ¿no? El paciente se va a molestar. Pero sí lo hago o lo trato de trabajar con sedación para hacer, mucho más profundo, para estimular más factores de crecimiento, estimular más colágeno. La aplicación del efecto, vamos a ver un skin tightening, un efecto, un tensado de piel, lo que se llama el efecto lifting, rejuvenecimiento, como mejorando las cicatrices, mejora las arrugas o las líneas de expresión, minimiza el tamaño de los poros, mejora las estrías, trata mejor la alopecia. En la alopecia es muy importante, no vamos a 2.5 a 3 milímetros, lo hacemos con sedación para poder ingresar los insumos que deseemos establecer. Si nosotros hacemos una punción con una aguja simple, lo que va a suceder en esa lesión, activación de factores de crecimiento. Eso es lo básico. Si en un agujero consigo esto, imagínense la cantidad de agujeros que me propongo hacer, lo que puedo hacer. Entonces, si yo hago una injuria, lo que se va a producir inmediatamente va a ser una inflamación. Esa inflamación va a hacer que se emitan los factores de crecimiento, por lo tanto, se van a multiplicar las células de fibroblastos y estos van a hacer que, mejore la síntesis de elastina y colágeno. Entonces, la emisión de factores de crecimiento, la proliferación de fibroblastos, lo que me va a hacer es mayor elastina, mayor colágeno y un mejor rejuvenecimiento de la piel. La terapia como inducción de colágenos, como dijimos, ¿no? Las microlesiones permiten la liberación de citoquinas, contienen sueros y factores de crecimiento como ¿qué? Factores de crecimiento de transformante beta, factores de crecimiento derivado de plaquetas, factores de crecimiento epidérmico, factores de crecimiento de endotelio vascular y factores de crecimiento de fibroblastos.
Entonces, las fases de reparación de las heridas, tenemos 3 fases. La primera fase, lo que va a ser la injuria, la inflamación, donde va a haber secreción química de bacterias, iniciación de la angiogénesis, o sea, generación de nuevos vasos. En la segunda fase va a haber la proliferación de fibroblastos, va a haber reparación de la herida por las glicoproteínas y otros factores que van a activar también los colágenos. Va a haber, digamos, granulación del tejido, formación de nuevos capilares y la continua proliferación de fibroblastos. En una tercera fase vamos a tener el tejido de remodelación, que los fibroblastos van a hacer que reemplacen el colágeno tipo 3 con un colágeno tipo 1. Entonces, la contracción de la herida, o sea, la lesión, va a ser, digamos, mejorar o hacer un tejido integrado. Entonces, el tensado de la piel del colágeno tipo 3 lo va a convertir en un colágeno tipo 1. ¿Cómo funcionan estos microagujas? Como dijimos, la profundidad que yo pueda ejercer en ella es de 0,5, de 0,25 a 3 milímetros. Se utiliza agujas de acero inoxidable quirúrgico para hacer los canales en la epidermis y liberar los factores de crecimiento. Promueve la curación de cicatrices, disposición de colágeno de tejido normal, con un colágeno, digamos, mucho mejor. ¿Es similar al Fraxel? Sí, porque lo que me hace el Fraxel me hace esto, sin pérdida negativa de papilas epidérmicas, sin potencial destrucción de los melanocitos, sin colágeno normal, sin coagulado de los factores de crecimiento. ¿Por qué no hay coagulado? Porque la dermis la mantengo intacta, permite 80% más, o sea que los productos ingresen al tejido en los canales. La profundidad, si doy a 0,25 voy a llegar a la capa córnea, y si voy a 2 o a 2,5 puedo llegar hasta dermis profunda. Entonces depende a donde yo quiera llegar. Si lo comparo con un láser resurfacing con el microagujas, lógicamente acá va a haber lesión, pérdida estructural de la epidermis, acá no va a haber pérdida estructural de la epidermis. Entonces la remodelación va a ser mucho mejor, sin potencialidad de hacer una hiperpigmentación, porque con este tratamiento puedo también mejorar la hiperpigmentación. Entonces las microagujas cumplen todas las metas, para mí sí, o sea, para lo que quiero trabajar. ¿Por qué? Porque me optimiza su función celular, preserva la integridad de la epidermis, va a fortalecer la dermis, va a fortalecer la epidermis, preserva las papilas dérmicas, rompe el tejido de la cicatriz como un efecto de subcisión, factores de crecimiento epidérmico, digamos, de estreno, porque es una neovascularización, neocolagenesis, y aumenta el colágeno de forma natural, transformante beta 3 de los factores de crecimiento, induce a la curación regenerativa. Entonces, ¿cómo también se optimiza, digamos, los fibroblastos? ¿Con qué? Con peeling químicos, con terapia fotodinámica, IPL, Thermage, Fraxel, CO2 o láser Erbium. Entonces, si yo hago los microcanales y quiero ejercer sobre esto un efecto benéfico, puedo, digamos, mejorar la síntesis de colágeno, mejorar la síntesis de los ácidos grasos, prevenir el estrés oxidativo y prevenir la peroxidación lipídica. ¿Con qué? Con todos estos medicamentos, factores de crecimiento, magnesio ascorbil fosfato, ascorbil tetraisopalmitato, retinoles, péptidos de cobre, betacarotenos de MAE, ácido hialurónico, glucosamina, matrixil, ácido ascórbico, zinc, calcio. O sea, todo lo que yo puedo ver acá puedo ingresar por estos microcanales. Entonces, la formación de los microcanales, como dijimos, es operador dependiente, de acuerdo a lo que yo puedo manejar o la patología que yo quiero tratar. Entonces, a unos pases, a 15 pases, las micropunturas, cómo se llegan a ver. Entonces, la recomendación de la profundidad de microagujas va a depender básicamente a lo que me enfrente, el motivo del tratamiento. Los efectos secundarios generalmente son las áreas tratadas se recuperan rápidamente por la punción de la piel. El eritema va a permanecer 3 días, al cuarto día el eritema baja pero muchísimo, no hay heridas, se repone rápidamente a su actividad diaria, la hinchazón es leve, no hay infección en la piel, si hay antecedentes de herpes hay que tratarlo, milia sí se ha observado, la llamarada de acné en los pacientes que he tratado es muy poco, pero también se han visto efectos adversos. No saben, o sea, el insumo que aplicaron acá, pero este es un eritema permanente y una especie de una reacción, digamos, alérgica o granulomas, pequeños granulomas que se han formado. Y ya esta paciente tiene 9 meses con eso, ¿no? No es mi paciente, pero es un artículo leído. El uso de las microagujas, como vimos, o sea, en todo esto, como ya hemos repetido anteriormente, entonces el protocolo, lógicamente, como dermatólogos sabemos que hacer una buena asepsia. Entonces, ¿cómo debo hacer?
agarrar el Dermapen hacia arriba, hacia los costados, hacia diagonal a la derecha, diagonal a la izquierda o en círculos, tratar de abarcar toda la piel. Entonces, más o menos esto funciona así. Este es, bueno, no está ningún conflicto de interés con la marca de esta máquina, pero traté de bajarles este video para ver cómo funciona. Son 12 microagujas y, como le dije, la velocidad, la profundidad, yo la manejo y esto actúa como una máquina de coser para hacer los microcanales, ¿no? Entonces, de acuerdo también al grosor de la piel, voy a tratar la profundidad con la aparatología de microagujas. Entonces, la profundidad yo la voy a poner si quiero llegar a la epidermis como rejuvenecimiento, si quiero llegar o tratar secuelas de acné o cicatrices, tendré que irme más profundo y posiblemente o posteriormente a este tratamiento sí puedo hacerle un láser donde ustedes, podrían, si quieren, establecer costos más elevados, ¿no? Pero esta es la activación, del fibroblasto. Cuando nosotros hacemos una lesión, digamos que llegamos a llegar hasta la dermis profunda. Se trata todo tipo de cicatrices, no es que las va a elevar. Acá tengo que hacer posiblemente un tratamiento con láser para hacer una ablación, un poco más superficial, ya no tan profunda como posiblemente pude haber hecho anteriormente. Los tipos de secuelas de acné también las trabaja muy bien. Y esto es lo que hace. Los microcanales, y en los microcanales, al hacer injuria, al hacer una inflamación, van a ver la activación de los factores de crecimiento. Entonces, todos los factores de crecimiento que se puedan emitir, ¿para qué? Para reparar esta lesión, lo que va a hacer es una neocolagénesis que se va a dar hasta el 5º mes, una neovascularización, por lo tanto, en pacientes con piel rosácea también va a mejorar mucho porque la capa superficial de la epidermis lo que va a hacer es engrosarla, entonces el eritema va a ser mucho menor. Dice que a los vasos se le forma una capa, digamos, subagregada de colágeno. Entonces, esto no se va a hacer una vasodilatación tan exagerada como se venía haciendo anteriormente. Entonces, esta es la forma como hace los agujeros para poder poner los insumos. Se pone desde despigmentantes, ácido hialurónico, factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, etc. Entonces, este es el inmediato después. ¿Cómo se vuelve eritematoso? Esto es tratado a 0.5, a 0.75. Secuelas de acné antes, este es el 3er día. Para mí, los resultados son benéficos porque en 3 días puedo conseguir esto. Este es al 3er mes. Al 3er mes. Esto él vino con protector solar. Yo limpié el protector solar, por eso es un poco eritematoso, para poder tomarle la fotografía. Mi paciente para rejuvenecimiento facial combinado con otros tratamientos. Este es al 3er mes este paciente. Si ustedes ven este moflete de acá, ya no lo ven acá. Lo que ha habido es un tensado de piel. Y si ven también en el mismo paciente, párpados, como dijo, la reabsorción de grasa produce una tosis, de piel de frente. No es que exista una tosis franca de frente, sino la falta de grasa, la falta de esta almohadilla de grasa en frente por el envejecimiento produce una caída de cejas. Pero miren, un tensado agradable. Paciente que anteriormente le hice un láser quedó así y con Dermapen quedó así. En pacientes con melasma, su antes y después. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vélez, por esta técnica la verdad, es súper fabulosa y encima es un equipo que no cuesta mucho y los resultados, ojo, que muchas veces son comparables a muchos de los láseres ablativos. Gracias, doctor.